Hola a todos, este es el video correspondiente al ramo transferencia de calor y hoy día el tema del que vamos a hablar son las aplicaciones en ingeniería para las relaciones semiempíricas para la convección. Como ya sabemos, la convección se divide en dos tipos, convección natural y convección forzada. Y además de ello, tenemos una expresión que ayuda a determinar el calor transferido mediante convección. Este coeficiente contiene el término de el área superficial del sólido que está en contacto con el fluido, su temperatura en la superficie, la temperatura del fluido y el coeficiente de transferencia de calor por convección H. Al momento en que trabajamos en la realidad, no en la parte teórica, se hace complejo determinar el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección sin tener que realizar mediciones previas. También, como ya sabemos muchas veces, cuando se trabaja con ecuaciones diferenciales o expresiones complejas de determinar, se recurre a números adimensionales para obtener relaciones empíricas que ayuden a aclarar un poco el panorama o que simplifiquen un poco las expresiones que quedan. Para el caso de la determinación del coeficiente de transferencia de calor por convección, se recurre también a números adimensionales. En este caso, los que utilizamos son el número de Nusselt, el número de Reynolds, el número de Prandtl y el número de Grashof. Este número de Nusselt varía de su expresión dependiendo si la convección es de tipo natural o forzada. Como podemos ver, también en las relaciones de Nusselt para convección natural o convección forzada hay algunos términos, unas constantes, n, m, de los cuales no sabemos cuáles son sus valores. Para poder determinar dichos valores se recurre a tablas que dependen del tipo de superficie en la que se mueve el fluido y el tipo de flujo desarrollado sobre la misma superficie. Recordemos también que los flujos se dividen en dos tipos, laminar y turbulento principalmente. El flujo laminar se refiere a que la forma en que se mueve el fluido es ordenado y el mismo fluido también es capaz de disipar sin problemas los esfuerzos viscosos que se producen en él. Por el contrario, para un flujo turbulento ocurre algo completamente distinto. El flujo se mueve de forma desordenada y no es capaz de disipar los esfuerzos viscosos que se producen en su interior, lo que da como resultado la generación de una cascada de vórtices de diferentes tamaños que tienen como finalidad disipar la energía mediante la viscosidad del fluido. Después de aclarar lo anterior, la pregunta que surge es ¿cuál es la utilidad de ocupar las relaciones entre números adimensionales? La primera es la que ya dijimos, la simplificación de cálculos, pues no siempre se van a poder obtener expresiones analíticas para problemas de convección. Cuando esto ocurre, muchas veces se deben realizar experimentos y la idea es que los datos que se obtienen de esos experimentos se puedan generalizar a situaciones similares. En esto ayudan los números adimensionales porque puede realizarse esta generalización entre diferentes situaciones que tienen, que tienen cierto parecido. Por otra parte, si nos centramos en el error que se comete al utilizar las relaciones empíricas, nos podemos dar cuenta que el error tiene un valor bastante bajo, lo que quiere decir que ocupar este método ayuda a predecir de bastante buena manera el comportamiento de la transferencia de calor y podemos apoyarnos en él para, por ejemplo, diseñar algún sistema o aplicarlo en lo que nosotros estimemos conveniente. Bien, ahora para poder ejemplificar un poco lo que explicamos anteriormente, vamos a revisar un ejercicio para poder aclarar un poco más las cosas. El ejercicio que tenemos es el siguiente, y es sobre pérdida de calor de un tubo de vapor de agua con aire en movimiento. Dice lo siguiente, un tubo de vapor de agua de 10 centímetros de diámetro cuya temperatura superficial externa es de 10 grados Celsius pasa por una zona abierta que no está protegida contra los vientos. La figura la tenemos al lado. Y piden determinar la razón de la pérdida de calor del tubo por unidad de longitud, cuando el aire está a una atmósfera de presión y a 10 grados Celsius y además el viento sopla
a través del tubo a una velocidad de 8 metros por segundo. Lo primero es calcular la temperatura del fluido. En este caso nos da 60 grados Celsius. Después de eso, mediante tablas con las propiedades del aire, vemos que el aire a 60 grados Celsius tiene los siguientes valores: el K de 0,028, el número de Prandtl 0,72 y una viscosidad de 1,8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Utilizando estos datos, primero calculamos el número de Reynolds, además de los datos que nos dieron en el problema. Una vez que obtenemos el número de Reynolds, calculamos el número de Nusselt. En este caso se aplicó una fórmula un poco compleja que da un valor de un Nusselt de 124. Pero si aplicamos la fórmula que ya vimos, obtenemos un Nusselt de 128. Y la variación en realidad es de aproximadamente un 3%, así que podemos perfectamente utilizar el Nusselt de 128. En este caso, se utilizó el Nusselt de 124, pero es solamente por simplicidad. Una vez que se obtuvo eso, despejamos de la relación entre el Nusselt y el coeficiente de transferencia de calor por convección. Obtenemos un valor empírico para este coeficiente H. Utilizando esto y calculando el área, podemos obtener la transferencia de calor por convección mediante la aplicación de todo lo que ya vimos.